de Dos Quebradas para la asunción de compromisos y obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras ordinarias con el fin de adelantar los procesos de contratación para prestar los servicios de inhumación, exhumación y funerarios a familias de escasos recursos económicos y personas no identificadas del municipio de Dos Quebradas. Presidente, ¿me da el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el concejal Salgado. Gracias, presidente. Para pedirle a la plenaria que me permitan declararme impedido para votar este proyecto de acuerdo, teniendo en cuenta que hay un conflicto de intereses por el tema funerario. Entonces, pido que lo pongan en consideración de los compañeros. Se pone en consideración la proposición presentada por el concejal Carlos Alberto Salgado. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrar, se queda cerrado. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. María Camila, Sí. perdón, el honorable concejal José Aníbal Chica dijo sí. María Camila Correa López. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. Sí. Albert de Jesús Llano Zapata. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobada la proposición con 14 votos por la positiva y 3 concejales ausentes. Continúe, secretario. Sí, señor presidente, procedo entonces a dar lectura de la ponencia del segundo debate del proyecto de acuerdo número 025. Dice, señor presidente, referencia a informe de ponencia del proyecto de acuerdo número 025 de octubre 6 de 2025, por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de Dos Quebradas para la asunción de compromisos y obligaciones que afecten presupuesto de vigencias futuras ordinarias con el fin de adelantar el proceso de contratación para prestar los servicios de inhumación, exhumación y funerarios a familias de escasos recursos económicos y personas no identificadas del municipio de Dos Quebradas. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 115 del Reglamento Interno del Consejo Municipal de Dos Quebradas y designada por la Presidencia de la Corporación mediante la resolución número 084 de octubre 7 de 2025 como ponente para primero y segundo debate del proyecto de referencia, me permito rendir ponencia para segundo debate previa a la asignación de las siguientes consideraciones: vigencia futura ordinaria comprometida para el periodo fiscal 2026, programa Alianza para la Inclusión Social y Productiva en el cierre de brechas con la población de situación de vulnerabilidad, vigencia presupuesto 2026, vigencia futura ordinaria 15 millones de pesos, a ejecutar el 100%, recursos de la vigencia, recursos de propio de libre destinación. De acuerdo con lo señalado en la Ley 819/2003, artículo 12, vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. En las entidades territoriales, autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la Asamblea o Consejo respectivo, iniciativa del Gobierno local, previa aprobación por el CONFIS territorial o el órgano que haga sus veces. Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso si el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla el monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas, consulta las metas plurianuales del marco fiscal del mediano plazo de que trata el artículo primero de esta ley. Como mínimo, las vigencias futuras que se soliciten se deberán contar con la apropiación del 15% de la vigencia fiscal en el que sean autorizadas. Cuando se trate de proyectos que conlleve inversión nacional, deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. La Corporación de Elección Popular se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el plan de desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretenden adquirir por esta modalidad sus costos futuros de mantenimiento de administración, se excede su capacidad de endeudamiento. La autorización por parte del CONFIS para comprometer el presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo del gobierno. Se exceptúan los proyectos de gasto e inversión, aquellos casos en los que el Consejo de Gobierno
previamente los declara importancia estratégica. En las entidades territoriales queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura en el último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público. Parágrafo transitorio. La prohibición establecida en el inciso anterior no aplicará para el presente periodo de gobernadores y alcaldes, siempre ello sea necesario por la ejecución de proyectos del desarrollo regional aprobados en el plan de desarrollo, que el Acuerdo Municipal 022 de 2023, Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Bosqueras, en su artículo 37 establece vigencias futuras. De conformidad con el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, la 1483 de 2011 y el numeral 2 del parágrafo cuarto del artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, el Consejo Municipal, la iniciativa del alcalde y previa aprobación del CONFIS, podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencia siguientes, siempre y cuando se cumpla con cada uno de los lineamientos y directrices impartidos por la Constitución y la ley. Por su parte, el artículo 38 y 39 del citado Estatuto Orgánico dispone, artículo 38, vigencias futuras ordinarias. Se podrá autorizar la asunción de vigencias futuras ordinarias cuando su ejecución se inicie con el presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo de unas de ellas, siempre y cuando se cumpla que el monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consultadas metas plurianuales, como mínimo de las vigencias futuras que se solicitan, se deberán contar con la apropiación presupuestal del 15%. Cuando se trata de proyectos que conlleven inversión nacional, deberá obtenerse el concepto previo favorable del DNP, que los proyectos objeto de la vigencia futura están consignados en el plan de desarrollo municipal respectivo vigente, que sumados todos los compromisos que se pretenden adquirir por esta modalidad en sus costos de mantenimiento y administración, no se exceda la de endeudamiento del municipio entendida con la capacidad de pago regulada por la Ley 358 de capacidad de 1997. Parágrafo primero. Los funcionarios responsables de la elaboración del presupuesto incluirán las siguientes asignaciones necesarias para garantizar los recursos que se autoricen para vigencias futuras, los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre de cada año caducan sin excepción. Parágrafo segundo. Lo previsto en el presente artículo se aplicará a las empresas industriales y comerciales asimiladas del orden municipal. Artículo 39, restricciones a las vigencias futuras ordinarias. No se podrán aprobar autorizaciones de vigencias futuras ordinarias en el año del último periodo del gobierno del respectivo alcalde, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público, y el plazo de ejecución de cualquier vigencia futura aprobada de ser igual o inferior al plazo de ejecución del proyecto o gasto objeto de la misma. Marco legal. Constitución Política de Colombia 1991, artículos 313, 352 y 353. Decreto de Ley Presidencial número 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, artículo 23. Decreto Presidencial 1333 de 1986, por medio del cual se expide el Código de Régimen Municipal, artículo 268 y 269, Ley 819 de 2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Artículo 12, Ley 1408 de 2010, por la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y se dictan medidas para su localización e identificación reglamentada por el decreto 303 de 2015, la Ley 1448 de 2011, para la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Acuerdo Municipal 022 de 2023, Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Bosqueras, artículo 38 y 39, impacto fiscal. Es bueno dejar claro que el acuerdo en mención no presenta impacto fiscal alguno, en el entendido que no se está planteando gasto adicional de otorgamiento de beneficios tributarios y que como resultado no genera impacto fiscal negativo conforme al establecido Ley 819 de 2013 en su artículo séptimo, como reza de la siguiente manera. Artículo séptimo, análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento el impacto fiscal cualquier proyecto de ley, ordenanza de acuerdo que ordena gasto o otorgue beneficios tributarios deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. Para estos propósitos deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias que tramite respectivas. El presente proyecto de acuerdo fue debatido por la Comisión Primera Permanente el 22 de octubre por convocatoria que hiciera el honorable concejal Ricardo Zuluaga, presidente de la Comisión Primera, contando con la asistencia de los integrantes de la Comisión: Álvaro de Jesús Llano Zapata, Carlos Alberto Salgado Flores, Julián Andrea Montoya Rodríguez, José Aníbal Chica Alzate, quienes para efectos legales configuran el quórum decisorio. Se presentan los impedimentos solicitados, los cuales fueron aprobados. El presidente de la comisión interviene para conocer de manera la votación en la cual los partidos conservador y liberal no manifestaron su voto. El partido Miri y el partido Maíz serán en vaca y el partido de la Unión por la Gente indica que su votación será de manera individual. Se prosiguió con la lectura de la ponencia para primer debate, el cual fue sometido a consideración por parte del presidente concejal Zuluaga Cuervo, siendo aprobado por 3 integrantes de la comisión: Julián Andrea Montoya, Ricardo Zuluaga Cuervo, José Aníbal Chique y 2 concejales ausentes: Álvaro de Jesús Llanos, Carlos Alberto Salgado. Se dio lectura al concepto jurídico, se dio lectura a la exposición de motivos, se dio lectura al título
Y preámbulo, el señor presidente, honorable Ricardo Zuluaga Cuervo, sometió a consideración título y preámbulo, siendo aprobado por los 3 integrantes de la comisión. Seguidamente se dio lectura al artículo primero y posteriormente su votación, siendo aprobado por los 3 integrantes de la comisión. Posteriormente se dio lectura al artículo segundo y posteriormente su votación, siendo aprobado por los 3 integrantes de la comisión. Posteriormente a la lectura anterior se dio lectura al artículo tercero y posterior a su votación, siendo aprobado por los 3 integrantes de la comisión. Seguidamente se dio lectura al artículo cuarto, se realiza una proposición por el honorable concejal José Aníbal Chica para solicitar que se haga una corrección en el nombre del secretario general, ya que se encuentra un error, lo cual fue aprobado por 3 integrantes de la comisión. Se brinda lectura al artículo cuarto y posteriormente su votación, siendo aprobado por los 3 integrantes de la comisión. Finalmente, el presidente de la comisión preguntó si desean que el presente proyecto de acuerdo pase a plenaria, siendo aprobado por los 3 integrantes de la comisión. Consideraciones de viabilidad, el decreto presidencial número 1333 de 1286. El artículo 68 y 69 dispone que los municipios que están obligados a garantizar la nominación de cadáveres, las casas mortuorias y los cruces para la sepultura de los diferentes grupos poblacionales más vulnerables, siendo esto una prioridad para la Secretaría de Desarrollo Social y Político. Entre este grupo poblacional se encuentran personas en estado de pobreza y pobreza extrema, adultos mayores, habitantes de calle, en riesgo de calle, entre otros, que se presentan situaciones familiares y sociales que los ubican en una de las condiciones más altas de vulnerabilidad al ser comparados con el resto de la población. Es así como dentro de la población vulnerable existente en el municipio no solo fallecen personas dentro de dicha población, sino que también fallecen habitantes de calle, personas de identificación NN y personas de escasos recursos económicos que requieren del apoyo y acompañamiento del Estado en busca de mejorar la dignidad humana. Aunado al anterior, debe dar cumplimiento a la Ley 1408-2010, homenaje a víctimas, reglamentada por el 303 de 2015 y lo establecía en el artículo 50 de la Ley 1448-2011. Dicha ley contempla la responsabilidad de los entes territoriales de sufragar los gastos funerarios de las víctimas del conflicto armado. Por lo anterior, y ampara la normativa existente con relación a la autorización del alcalde municipal para la asunción de compromisos que afecten presupuestos de vigencias futuras ordinarias, y teniendo en cuenta que se presenten los soportes requeridos, acta confis, impacto fiscal, me permito dar segunda ponencia positiva al proyecto de acuerdo número 025 de octubre 6 de 2025, en espera del acompañamiento de la corporación del proyecto tan importante para el municipio de Dos Quebradas. Atentamente, Julia Andrea Montoya Rodríguez. Señor presidente, fue leída la ponencia. Se pone en consideración la ponencia del presente proyecto de acuerdo. Continúa en consideración. Anuncio que al cerrarse queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Nomina al secretario. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. ¿Cuál es el paso a seguir? José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobada con 12 votos por la positiva, 1 voto por la negativa Continúe, y secretario. 4 concejales ausentes. Sí, señor Continúe presidente. con el orden del día. Me permito entonces dar lectura, señor presidente, al concepto jurídico y exposición de motivos. En mi calidad de abogado externo del Honorable Consejo Municipal, me permito emitir concepto jurídico acerca de lo enunciado en el asunto con el fin de brindar la claridad necesaria y precisa frente al estudio que realiza esta honorable corporación en el trámite correspondiente al presente proyecto de acuerdo. Después de haber realizado el estudio sobre la normativa acerca del tema que compete, se encontró lo siguiente: marco constitucional y normativo, Constitución Política de Colombia, artículo 29 de la Constitución Nacional manifiesta el debido proceso se aplicará a toda la clase de actuaciones judiciales y administrativas. Artículos 87 de la Carta refiere a la autonomía económica de las entidades territoriales. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley, gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que le correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, participar en rentas nacionales. Artículo 313 de la Constitución Política. Artículo 313 corresponde a los consejos adoptar las correspondientes planes y programas del desarrollo económico y social y de obras públicas. Tercero, autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponde al consejo. Dado que la prestación de servicios funerarios se relaciona directamente con la garantía de un mínimo vital y social, la vigencia futura podrá enmarcarse en la categoría de gasto público social y por ende ser objeto de la vigencia futura excepcional.
Decreto 111.996, Estatuto Orgánico del Presupuesto, artículo 104. A más tardar el 31 de diciembre de 1996, las entidades territoriales ajustarán las normas sobre programación, elaboración, aprobación y ejecución de presupuestos de las normas previstas en la Ley Orgánica del Presupuesto, Ley 819/2003. En su artículo 12 establece la excepcionalidad del compromiso de vigencias futuras. Por su parte, la Ley 1483 de 2011 también refiere a los límites de los compromisos de vigencias futuras. Artículo 1. Vigencias futuras excepcionales para entidades territoriales. A las entidades territoriales, las asambleas o consejos respectivos a iniciativa del gobierno local podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación del presupuesto del año en que se concede la autorización, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico. El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas deben consultar las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo. Se cuenta con apropiación previa del CONFIS territorial o del órgano que haga sus veces. Cuando se trata de proyectos que conlleven inversión nacional, deberá obtenerse el concepto previo y favorable al Departamento Nacional de Planeación. La Corporación de Elección Popular se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos objetos de las vigencias futuras no están consignados en el plan de inversiones del plan de desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretenden adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento de administración excede la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial, de forma que se garantice la sujeción territorial a disciplina fiscal en los términos del capítulo 2 de la Ley 819/2003. Los montos por vigencia que se comprometen por parte de las entidades territoriales como vigencias futuras ordinarias y excepcionales se descontarán de los ingresos que sirven de base para el cálculo de la capacidad de endeudamiento, teniendo en cuenta la inflexibilidad que se genera en la apropiación de los presupuestos de las vigencias afectadas con los gastos aprobados de manera anticipada. La autorización por parte de la Asamblea o Consejo respectivo para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo del Gobierno. La Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Artículo 32, atribuciones. Además de las funciones, se le señala la Constitución reglamentar la autorización del alcalde para contratar lo señalado en los casos que se requiere la autorización previa al Consejo. Parágrafo 4. De conformidad con el numeral 30 del artículo 3 de la Constitución Política, el Consejo Municipal Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para autorizar los siguientes casos: contratación de empréstitos, contratos que comprometen vigencias futuras. Artículo 71. Iniciativa de los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes en materias relacionadas. Parágrafo 1. Los acuerdos a los que se refieren los numerales 2, 3 y 6 del artículo 3.13 de la Constitución Política. El decreto presidencial 4836 de 2011, por el cual se reglamentan las normas orgánicas del presupuesto y se modifican los decretos 115 de 1996, el 4730 de 2005, el 1957 de 2007 y el 2844 de 2010. Artículo 3. Modifíquese el artículo 1 del decreto 1957 de 2007, el cual quedará así: artículo 1. Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos se cumplen o ejecutan tratándose de contratos o convenios. Para pactar la recepción de bienes y servicios en vigencias siguientes a la de la celebración de compromisos, se debe contratar previamente con autorización por parte del CONFIS o quien delegue de acuerdo con lo establecido en la ley para asumir las obligaciones a cargo a presupuesto de vigencias futuras. Para tal efecto, previa la expedición de los actos administrativos de apertura del proceso de selección de contratistas en los que se advierte la provisión de bienes o servicios que supera el 31 de diciembre en la respectiva vigencia fiscal, deberá contarse con dicha autorización. La legislación contractual permite la adición de contratos hasta el 50% de su valor inicial. La adición debe ser consecuencia directa del objeto inicial contratado y responde a necesidades imprevisibles que sugieren durante la ejecución una simple ampliación del alcance dentro del límite legal. Por último, se recalca la importancia de las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo, toda vez que es un requisito, como se mencionó con anterioridad, contenido de los anexos aportados, impacto fiscal y cumplimiento del artículo 7 de la Ley 819 de 2003, al cual hace referencia al impacto fiscal de las normas de la Secretaría de Hacienda, a quien le corresponde expedir la respectiva certificación. Como conclusión de lo anterior manifestado en este concepto, es pertinente para mí considerar que se da el concepto favorable al proyecto de acuerdo número 025 del 6 de octubre de 2025, por la cual se autoriza al alcalde municipal de Dos Quebradas para la asunción de compromisos y obligaciones que afecten presupuesto de vigencias futuras ordinarias con el fin de adelantar una adición de contratación para prestar los servicios de inhumación, exhumación y funerarios de familias de escasos recursos económicos y personas no identificadas del municipio de Dos Quebradas, toda vez que es el mecanismo jurídico correcto y necesario y considera un acto legalmente viable. Jonathan Steven Vergara Franco, abogado externo, procedentes a dar lectura a la exposición de motivos. Dependencia que origina el proyecto, Secretaría de Desarrollo Social y Político, para su consideración y estudio, el proyecto por el medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Dos Quebradas para la asunción de compromisos y obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras ordinarias con el fin de adelantar una adición en contratación para prestar los servicios de inhumación, exhumación y funerarios a familias de escasos recursos económicos y personas no identificadas del municipio de Dos Quebradas por la suma de 18.308.500 pesos correspondiente a la vigencia fiscal del 2025. Aspectos del proyecto de acuerdo: coherencia con el plan de desarrollo. La coherencia con el plan de desarrollo 2024-2027, transformemos a Dos Quebradas, está garantizada porque además de ser uno de los proyectos más importantes de la Secretaría de Desarrollo Social y Político, queda incluido de la siguiente manera.
Línea Estratégica de Desarrollo Social, Seguridad Humana y la Vida, una alianza por la inclusión y la equidad. Programa 1.7, Alianza por la Inclusión Social y Productiva en el cierre de brechas con la población en situación de vulnerabilidad. Descripción oriental a las intervenciones asociadas a la inclusión social y productiva, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad. Objetivo, fortalecer la participación e inclusión social y productiva para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad. Proyecto de asistencia para la inclusión social y productiva en el cierre de brechas de la población. Meta de producto a 1.7.P96, garantiza la prestación de los servicios esenciales para la población vulnerable, víctimas del conflicto armado, las personas que se encuentran en medicina legal, con la connotación de cadáver no identificado bajo el principio de pobres de solemnidad previa verificación de requisitos, marco teórico y jurídico. La Constitución Política de Colombia establece en el artículo 2 como fines esenciales del Estado servir la comunidad, promover prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Asimismo, el Decreto Presidencial 313 de 1986, por medio de la cual se expide el Código de Régimen Municipal con sus artículos 268 y 269, hace referencia a la obligación de los municipios de destinar recursos necesarios para la inhumación de cadáveres de personas en condición de solemnidad al juicio del alcalde. De igual manera, por el caso de las exhumaciones, se debe tener en cuenta que solo aplicarán los fallecidos de muerte natural y que cumplan con las condiciones exigidas en municipios quebradas. Artículo 268-269 del Decreto Presidencial 1333 de 1986 establece que los consejos municipales incluirán los presupuestos de gastos de cada vigencia las partidas necesarias para la inhumación de cadáveres de personas pobres de solemnidad a juicio del alcalde. Parágrafo: en tal partida incluirán los costos de casas mortuarias de los cruces para la sepultura. Artículo 69 declara gasto obligatoriedad para los municipios que artículo anterior. Para dar cumplimiento a estos procesos constitucionales y legales, la Administración Municipal, a través del Plan de Desarrollo, establecieron diversas líneas, programas, subprogramas y actividades sobre los cuales se aporta la intervención del Estado y la comunidad. Para ello se tienen en cuenta los diversos programas que incluyen los derechos de los programas poblacionales vulnerables, los cuales están inmersos en el Plan de Desarrollo 2024-2027, Transformemos a Dos Quebradas. El presente programa interviene en los diferentes grupos poblacionales más vulnerables, siendo esto una prioridad para la Secretaría de Desarrollo Social y Político. Dentro de estos grupos poblacionales encontramos personas en estado de pobreza y pobreza extrema, adultos mayores, habitantes de calle, en riesgo de calle, entre otros, que proceden de situaciones familiares y sociales que le ubican en unas condiciones más altas de vulnerabilidad. Al ser comparadas con el resto de la población, es asimismo dentro de la población vulnerable existente en los municipios quebradas, no solo fallecen personas dentro de dicha población, sino que también fallecen habitantes de calle, personas a identificar y personas de escasos recursos económicos que requieren el apoyo y el acompañamiento del Estado en búsqueda de una mejora dignidad humana. Si bien el Decreto Presidencial 1313 de 1986 dispone que los municipios están obligados a garantizar la inhumación de cadáveres de las casas mortuorias y los cruces para la sepultura, es importante resaltar que en las familias colombianas se cuenta con la costumbre de décadas atrás de realizar un acto mínimo de despedida de seres queridos que acaban de fallecer. Este es un acto en el que comúnmente conocemos como velación, del cual está directamente relacionada con ritos o actos religiosos que se practican en la virtud de la libertad de cultos de cada familia, relacionada de igual manera con la dignidad humana. Pues en un momento trascendental como lo de despedida por ser querido, se considera la necesidad de otorgar el servicio completo de servicios funerarios básicos de la persona de escasos recursos y que no cuenta con la capacidad económica de correr con gasto alguno y que se genere en el deceso familiar. Aunado a lo anterior, el contrato para la prestación de este servicio deberá contar con un ítem relacionado con el cumplimiento de la Ley 1408-2010, homenaje a víctimas, en el artículo 50 de la Ley 1448-2011 y el Decreto 303 de febrero de 2015 que reglamenta la Ley 1408. Situación actual para agosto de 2025, teniendo en cuenta que el contrato IP 1362 del 2025, mediante el cual el municipio cumple con las disposiciones de los artículos 68 y 69 del Decreto Presidencial 1333 de 1986, es de un valor de 30 millones de pesos por un tiempo de 5 meses. Aunado a lo anterior, en el marco del contrato actual IP 1362-2025, se combina un nuevo ítem dentro de las posibilidades de demandar por parte del municipio y el contratista y el dispuesto en la Ley 1408-2010, homenaje a víctimas, el artículo 50 de la Ley 1448-2011 y el Decreto 303 de febrero de 2015. Es así que se considera para la seguridad del cumplimiento por parte del municipio de la normatividad ya anunciada. En este cápite se estima la suma de 15 millones correspondientes a la adición del contrato IP 362-2025. La cifra entre dichas se toma teniendo en cuenta el 50% del valor total del IP 362-2025 del presente año. De otra parte, el municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Político, dispone de los recursos suficientes de la actual vigencia, los cuales son del 77% del valor total del contrato celebrado decidido por la Ley 819-2003. De lo anterior se desprende la necesidad de comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia fiscal 2026 de la suma de 15 millones de pesos correspondiente al 100% del valor de la edición del 50% del contrato IP 362 de 2025. Eso
Estos compromisos de vigencias futuras, cuya autorización se solicita, cumplen con todos los demás requisitos exigidos por la Ley 819 de 2003, puesto que se acordes con las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo y con los lineamientos del Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027, transformemos a 2 quebradas la vigencia futura que se solicita no excede la capacidad de endeudamiento del municipio, tiene aprobación previa del CONFI y certificación del Banco de Proyectos. Fundamentados de orden legal sobre vigencias futuras, las vigencias futuras ordinarias están soportadas en las siguientes normas legales: el decreto 111.996, Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, la Ley 819/2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transferencia fiscal, y se dictan otras disposiciones: Acuerdo Municipal 022/2023, Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Esquerra, la Ley 819/2003, el artículo 12 establece, artículo 12, vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales, autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la Asamblea o Consejo respectivo a iniciativa del Gobierno local, previa aprobación por el CONFIS territorial o el órgano que haga sus veces. Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afectan presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuestos de las vigencias en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo cada una de ellas, siempre y cuando se cumplan que el monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de la misma consulta en las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo de que trata el artículo primero de esta ley. Como mínimo de las vigencias futuras se soliciten, se deberá contar con la apropiación del 15% en vigencias fiscales, lo que sean autorizadas. En cuanto se trata de proyectos que conlleven inversión nacional, deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. La Corporación de Elección Popular se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos de la vigencia futura no están consignados en el plan de desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad, sus costos futuros del mantenimiento de la administración se exceden su capacidad de endeudamiento. Fundamentación de orden técnico, tomándose como base el Estatuto del Sector IP 362/2025, especialmente el contenido del literal SDID, así como la aceptación de la oferta de la referida invitación pública. Se puede advertir que las 3 especificaciones técnicas son las siguientes: cubrir las necesidades de servicios de inhumación de los cuerpos fallecidos, proporcionar según las necesidades de servicios de inhumación del cuerpo fallecido, proporcionar según la necesidad de los servicios de cremación de los cuerpos de formas de personas fallecidas cuyas familias son de escasos recursos económicos y personas no identificadas en la zona urbana y rural del municipio de Dos Quebradas, proporcionar según la necesidad de los servicios de exhumación de los cuerpos fallecidos de las familias de escasos recursos económicos y personas no identificadas en la zona urbana y rural del municipio. Para los servicios anteriormente mencionados se deberán tener en cuenta las siguientes ficha técnica. Para los casos de COVID, sospecha de COVID, y antes de denunciar los ítems de servicios de ficha técnica, se debe tener en cuenta los mecanismos y equipos utilizados. Antes de definir los servicios requeridos para la cremación del cuerpo, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones. Los prestadores de servicios de salud deben colocar el cadáver en doble bolsa específica para cadáveres de 150 micras o más de espeso, resistencia a las filtraciones del líquido. Asimismo, se realizará la desinfección de ambas bolsas previamente al traslado. Según lo anterior, las prestadoras de servicios fúnebres no deben manipular el cuerpo hasta que no cumplan los protocolos que exige el Ministerio de Salud. El transporte, la cremación y la inhumación, según sea el caso, se efectuará al menor tiempo posible con el fin de prevenir la exposición de los trabajadores y comunidad al general servicio del COVID-19. El servicio COVID en la suma de 3 ítems, los cuales comprenden los trámites legales del traslado del cuerpo para casos COVID o sospecha de COVID, incluyendo los elementos de protección personal para las personas y encargadas del traslado, elementos de servicio, cofre mortuorio adulto forzado internamente con tela solapa, ventana de vidrio, maniguera plástica o de madera, colores variados y con diferencias medidas según la necesidad, cofre mortuorio medidas entre 50 y 70 centímetros, sencillo para niños o tapizado en la tela rizada exteriormente, interiormente en la tela lisa, maningües plásticas o de madera, colores variados, cofre mortuorio medida entre 80 y 100 centímetros, sencillo para niños, atapizado con tela rizada exteriormente, servicio funerario, trámites legales, notaría, secretaría de salud y demás entidades competentes, servicio de conservación, tanatoprasia del cuerpo para un término de 24 horas, sala de velación, ubicada en el municipio de Esqueras por 24 horas, traslado del cuerpo del fallecido en la morgue hospital, funeraria, iglesia y destino final dentro del área metropolitana. Destino final, inhumación en bóveda por 4 años, inhumación del fallecido con protocolo de necropsia en un cementerio por un término de 10 años, lo cual aplica para cuerpos no identificados e identificados en familiares dolientes y demás casos que por disposiciones legales requiera este trámite. Cremación urna cenicera, exhumación de bóveda, servicio COVID, suma de 3 ítems, trámites legales, traslado de cuerpo dentro del área urbana y rural del metropolitana, cuando se requiere casos de COVID, excluyendo elementos de protección personal para las personas encargadas del traslado exigido por el Ministerio de Salud y protección social para casos de sospecha y conformadas con COVID, cremación y una cenicera, notas aclaratorias, los traslados en carroza fúnebre incluyen los elementos de protección personal para las personas encargadas del traslado según el protocolo del Ministerio de Salud. Nota 2. Si el cuerpo fallecido tiene marcapasos u otros elementos que esté prohibido por la administración del horno crematorio o los propietarios de este no podrán ser cremados e incinerados debido a que afecta al normal funcionamiento del mismo. El proceso de combustión es muy fuerte y las altas temperaturas maximizan un gran
fuente de calor y asimismo considerando que el marcapasos es un dispositivo, este podría explotar o provocar una deflagración. De otra parte, debe tenerse en cuenta que algunos cadáveres pueden filtrar demasiados líquidos. En virtud de esto, la doble bolsa cumple con la función según el protocolo de cadáveres para el COVID-19, proporcionar servicios de cremación e inhumación a los cuerpos fallecidos de las familias de escasos recursos económicos y personas no identificadas en la zona urbana y rural del municipio cuya causa de muerte sea el coronavirus COVID-19. Obligaciones para los servicios de personas fallecidas causadas COVID-19. El contratista debe garantizar que el cadáver se mantenga íntegro y limitar al máximo su manipulación. El contratista debe garantizar que durante el proceso de manipulación se minimicen los procedimientos que generen aerosoles, restringiéndoles solo aquellos que sean necesarios para la preparación del cadáver, en cumplimiento del principio de precaución y teniendo en cuenta que se trata de un evento de interés en salud pública, importancia internacional de alta transmitibilidad e infectividad, que ha restringido la realización de necropsias sanitarias, biseteromías o similares prácticas de embalsamiento y tanatopraxia en casos de diagnóstico presunto confirmado de infección. El contratista debe garantizar todo el personal que interviene en el manejo, traslado y disposición final de los cadáveres. Para todos los casos y todos los individuos relacionados con dichos procesos obligatorios, el uso permanente de doble guante, máscaras de filtración FFP2 o N95. El contratista debe garantizar que la disposición final del cadáver sea mediante cremación. En todo caso, el alistamiento del cadáver se realizará siempre en el lugar del deceso y no se permitirá el traslado hacia otra ciudad o municipio para su disposición final. Los elementos y equipos utilizados durante el traslado interno y externo de cadáveres dentro de las instituciones. El manejo y eliminación segura de los residuos generados por el proceso de manipulación del cadáver deberá ser cumplida por todos los intervenientes en la gestión del cadáver de conformidad con lo establecido en el título 10 del decreto 780-2016, la resolución 1164-2002 y los orientadores para el manejo de residuos COVID-19. El transporte y cremación se efectuarán en el marco de tiempo posible con el fin de prevenir la exposición de los trabajadores y comunidad general al virus COVID-19. Se debe evitar la realización de rituales fúnebres que conlleven reuniones o aglomeraciones de personas, dar cumplimiento al ordenado por el Ministerio de Salud y Protección Social. El personal del servicio funerario, con el apoyo del prestador de servicios de salud, realizará el proceso administrativo para el retiro del cadáver de las instalaciones de salud. El personal del servicio funerario encargado de limitar el área externa por el retiro del cadáver. El cadáver se traslada en el vehículo fúnebre de uso exclusivo para tal fin, utilizando la ruta más corta y rápida hacia el cementerio o servicio crematorio, donde hará la entrega del cuerpo a los responsables del servicio. La comunicación del riesgo deberá mantenerse y ser informada por parte del operador funerario que realiza el transporte al cementerio para que el personal adopte las medidas necesarias en el alistamiento, logística, adecuación para la recepción, cremación y inhumación del cadáver según corresponda. El personal operativo autorizado por parte del cementerio para la cremación e inhumación deberá contar con los equipos de protección personal. Aunado a lo anterior, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 1448-2011 y el artículo 37 del decreto 303 de 2005, se contempla los osarios a perpetuidad para restos óseos en el cementerio local. Expectativa: se pretende que el presente proyecto de acuerdo, y una vez sea aprobado, darle cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, transformemos a Dos Quebradas, específicamente el programa número A1.7, Alianza por la Inclusión Social y Productiva en el cierre de brechas con la población en situación de vulnerabilidad, escrito en la siguiente manera: orientado a las intervenciones asociadas a la inclusión social y productiva para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad, y cuyo objetivo es fortalecer la participación e inclusión social y productiva para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad. Recursos a utilizar: se utilizarán los recursos asociados a la 1.7P96, cuya descripción es la siguiente: garantizar la prestación de servicios esenciales para la población vulnerable, las víctimas del conflicto armado y las personas que se encuentran en medicina legal en connotación con el cadáver no identificado, abajo el principio de pobres de solemnidad, preverificación requisitos, certificado CONFIS, certificación de la Secretaría de Hacienda Pública del municipio en la que se consigna que está apropiada la suma de 15 millones de pesos, certificado del Banco de Proyecto de Planeación en la que consigna el proyecto está registrado. Por todo lo expuesto, respetuosamente solicito a dicho honorable Consejo Municipal, previo estudio pertinente a la aprobación del presente iniciativa, que propende continuar el cumplimiento de las obligaciones del orden constitucional legal a cargo del Consejo Municipal de Dos Quebradas, de los honorables concejales Jason Alfonso Palacio Bedoya, alcalde municipal de Dos Quebradas encargado, Claudia María Sánchez Colorado, secretario de Desarrollo Social, José Iván González, secretario jurídico, Carlos Mario Arango, profesor universitario. Señor presidente, fue leído el concepto jurídico y también fue leída la exposición de motivos. Título y preámbulo. Continuamos entonces con la lectura del articulado, secretario. Señor presidente, voy a dar lectura, título y preámbulo. ¿Cuántos son? Son 4. Por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Dos Quebradas para la asunción de compromisos
y obligaciones que afecten presupuesto y vigencias futuras ordinarias, con el fin de adelantar una adición de contratación para prestar los servicios de inhumación, exhumación y funerarios a familias de escasos recursos económicos y personas no identificadas del municipio de Dos Quebradas. El Consejo Municipal de Dos Quebradas, Departamento de Risaralda, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las establecidas en los artículos 3.3, numeral cuarto de la Constitución Política de Colombia, artículo 268, 269 del Decreto 1333 de 1986, la Ley 136 de 1994, el Decreto Presidencial 111 de 1996, el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, la Ley 1551 de 2012, el Acuerdo Municipal 022 de 2023, Estatuto Orgánico de Presupuesto General del Municipio de Dos Quebradas, demás normas concordantes. Sí, señor presidente, ha sido leído título y preámbulo. Se pone en consideración título y preámbulo. Continúa en consideración, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales, votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. José Humberto García Morales. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado con 12 votos por la positiva, 1 voto por la negativa y 4 concejales ausentes. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Artículo primero, autorización de compromisos de vigencia futura ordinaria. Autorizar al alcalde municipal de Dos Quebradas para la asunción de compromisos y obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras ordinarias con el fin de adelantar el proceso de adición al contrato IP 773-2024 con aras de cumplir la línea estratégica número A1.7 Alianza por la Inclusión Social y Productiva en el cierre de brechas con la población en situación de vulnerabilidad y el programa número 01 Desarrollo Social, Seguridad Humana y la Vida, una alianza por la inclusión y la equidad y la prestación de los servicios esenciales para la población vulnerable, víctimas del conflicto armado y las personas que se encuentran en medicina legal con la connotación de cadáver no identificado, CNI, bajo el principio de pobres de solemnidad, previa verificación de requisitos, así, objeto, prestar los servicios de inhumación, exhumación y funerarios a familias de escasos recursos económicos y personas no identificadas del municipio de Dos Quebradas, valor 30 millones de pesos, vigencia 2025, parágrafo. La adición del contrato IP 1362 de 2025 a que se refiere al presente artículo se inicia con presupuesto de la presente vigencia fiscal, para lo cual cuenta con una apropiación presupuestal por la suma de 30 millones de pesos, cifra correspondiente al 67% de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 819-2003, y para la vigencia 2026 se contará con 15 millones de pesos, cifra correspondiente al 33%, asignación valor 2025, 30 millones de pesos, porcentaje de apropiación 67, asignación valor 2026, valor 15 millones de pesos, porcentaje de apropiación 33%, total de contrato 45 millones de pesos, porcentaje de apropiación 100%. Señor presidente, ha sido leído el artículo primero. Se pone en consideración el artículo primero del presente proyecto de acuerdo. Continúa en consideración, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores.
Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo primero, 12 votos por la positiva, 1 voto por la negativa y 4 concejales ausentes. Continúe. Artículo segundo, inclusión de los recursos en el presupuesto. El alcalde municipal, a través de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del municipio de Dos Quebradas, una vez comprometidos los recursos a que se refiere el artículo anterior, deberá incluir en el respectivo presupuesto las asignaciones necesarias para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos. Señor presidente, fue leído el artículo segundo. Se pone en consideración se pone en consideración el artículo segundo. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Sí. Ospina. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llanos Zapata. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo segundo, 12 votos por la positiva, 1 voto por la negativa, 4 concejales ausentes. Continúe, secretario. Artículo tercero, autorización para edición de contrato. Autorizar al alcalde del municipio de Dos Quebradas para adicionar por el 50% del contrato objeto de la presente autorización IP 1362-2025, conforme a la normativa vigente y aplicable para hacer efectivo el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el presente acuerdo. Señor presidente, ha sido leído el artículo tercero. Se pone en consideración el artículo tercero. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. José Humberto García Sí. Morales. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, me permite informarle que fue aprobado el artículo tercero, 12 votos por la positiva, 1 voto por la negativa, 4 concejales ausentes. Continúe, secretario. Artículo cuarto, vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su sanción y publicación. Señor presidente, ha sido leído el artículo cuarto. Se pone en consideración el artículo cuarto del presente proyecto de acuerdo. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, me permito informarle que fue aprobado 12 votos por la positiva, 1 voto por la negativa y 4 concejales ausentes. Desean honorables concejales que el presente proyecto de acuerdo pase al despacho del señor alcalde para su sanción y publicación. Se pone en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. José Humberto García Morales. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. María del Pilar García. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo.
José Arles Rivera Cano, Sí. Carlos Alberto Salgado Flores, Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado con 12 votos por la positiva, 1 voto por la negativa, 4 votos ausentes en el sentido de que pase a sanción del señor alcalde. Continuemos con el orden del día, secretario. Darle las gracias a los invitados por habernos acompañado el día de hoy. Secretario, continuemos con el orden del día. Sí, señor presidente. El noveno. Consideración del encargo del Contralor Municipal de Dos Quebradas, señor presidente. Invitamos a los funcionarios de la Contraloría que nos acompañen aquí en la mesa principal, por favor. Presidente, nos acompaña la doctora María Cristina Ladino Arango. Ella es la directora operativa, administrativa y financiera de la Contraloría Municipal de Dos Quebradas. Doctora María Cristina Ladino y al funcionario que lo acompañó, bienvenidos al Consejo Municipal. Doctora, ustedes conocen pues previamente la renuncia del señor Contralor, el doctor Álvaro Trujillo, y estamos en el tema de que mañana el Consejo Municipal va a encargar una persona. Entonces quería que usted nos contara cómo está el organigrama, quiénes cumplen, quiénes son las personas que pueden ocupar ese cargo dentro de la Contraloría Municipal. Buenos días a todos. Sí, por invitación del Consejo. Respecto a la pregunta, la estructura de la Contraloría en este momento son 12 funcionarios, los cuales están distribuidos de la siguiente manera. El Contralor Municipal, 3 directivos, 4 profesionales universitarios, 2 auxiliares y 2 técnicos. En este momento, los 3 directivos son el director operativo Responsabilidad Fiscal, el director operativo técnico y la directora operativa administrativa y financiera. Esos serían los 3 cargos directivos que hay en la Contraloría en este momento. O sea, cualquiera de los 3 puede ocupar el cargo. Sí. Presidente, si de pronto le doy la palabra. Tiene el uso de la palabra el concejal Héctor Jaime Castro. Muchas gracias, doctora, bienvenida. No, puntualmente las certificaciones sí, los 3 directores tienen el mismo nivel jerárquico en la entidad, o sea, o hay uno que tiene algún nivel de jerarquía, No. Entonces que nos certifique por favor acá la plenaria que los 3 tienen el mismo nivel jerárquico. Sí, Perdón, doctora, y sí. que si cumplen pues con hoja de vida para desempeñar el cargo. Sí, en este momento los 3 directivos son del mismo rango y ganan lo mismo, sí, ganan lo mismo, son del mismo rango. El director operativo Responsabilidad Fiscal es abogado con especialización en contratación, el director operativo técnico también es abogado en Derecho Administrativo y Derecho Penal, y yo soy la directora operativa administrativa, soy administradora financiera con especialización en proyectos de desarrollo. Cada uno, por ejemplo, el doctor Fixonder está con nosotros vinculado desde el 2021, el doctor Steven desde este año 2025 y yo llevo 33 años en la Contraloría Municipal de Dos Quebradas. Sí, preséntese cada uno, por favor. Mi nombre es María Cristina Ladino Arango, en este momento ocupo por comisión, porque mi cargo es de carrera, como dije anteriormente, llevo 33 años en la Contraloría, desempeño el cargo de directora operativa, administrativa y financiera. Buenos días para todos honorables concejales, soy Fixonder Rincón, director de Responsabilidad Fiscal, soy abogado especialista en contratación estatal de la Universidad de Medellín. Estoy vinculado a la Contraloría desde el año 2021 como contratista, también estuve en la Dirección Operativa Técnica desde el 1 de octubre del 2024 hasta el 28 de febrero del 2025, también he trabajado en la Contraloría Departamental de Risaralda en el Grupo de Responsabilidad Fiscal, en la Contraloría Municipal de Pereira, he sido también abogado en responsabilidad fiscal en la Oficina de Apoyo Jurídico
y procesos disciplinarios y controversias contractuales. También he sido contratista de la Unidad Especial Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio de Pereira y también he sido contratista de la empresa de desarrollo urbano y rural de Dos Quebradas. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, honorables concejales. Mi nombre es Steven Arevalo Quintero. Soy el director operativo técnico de la Contraloría Municipal de Dos Quebradas. Mi hoja de vida, pues yo soy abogado especialista en Derecho Administrativo, Constitucional y Sistema Oral Penal Acusatorio de la Universidad Católica de Bogotá. He desarrollado cargos como inspector de policía durante casi 5 años en el municipio de Dos Quebradas. Fui secretario general de la Personería Municipal de Dos Quebradas y actualmente desde el mes de marzo ejerzo como director operativo técnico de la Contraloría. Muchas gracias. Presidente, ¿me reconoce la presencia, por favor? Secretario, ¿fue a reconocer la presencia del concejal Carlos Alberto Salgado? Sí, señor presidente. Carlos Alberto Salgado Flores. Presente. Al concejal Albert de Jesús Llanos. Sí, señor presidente. Albert de Jesús Llanos Zapata. Presente. ¿Quién tiene alguna duda, concejales? ¿Alguna pregunta que hacer? Tiene el uso de la palabra el concejal Humberto García. No, yo solamente le quiero pedir el favor a la directora de responsabilidad fiscal, directora operativa administrativa, es la que funge como jefe de personal de la Contraloría. Entonces, que por favor me haga el favor y me envíe las resoluciones o actos administrativos que durante el presente año han encargado a alguno de los 3 como contralor del municipio, que me regale copia de los actos administrativos para yo también mirar mi decisión el día de mañana, si es que se toma mañana la decisión de nombrar a algún encargado. Eso también cuenta, la experiencia. Con mucho gusto, concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal Héctor Jaime Castro. Presidente, muchas gracias. Sí me gustaría que los 3 directores le certifiquen a la plenaria o le manifiesten a la plenaria que en caso de ocupar el cargo de Contralor Municipal por el resto del periodo, pues que nos certifiquen que no se encuentran inmersos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para ocupar ese cargo puntual. Debido, pues, honorables concejales, a que se haría la elección de hoy a mañana y pues no tendríamos, digamos, que la certeza de ir a revisar todo ese tema. Entonces sí es bueno que nos dejen esa constancia acá en la plenaria. Muchas gracias. La constancia sería por escrito, concejal. No, certifiquémosla de una vez, doctora. Tiene el uso de la palabra el concejal Wilson Iván Agudelo. Gracias, presidente. No, es para solicitarle a la mesa directiva se declare sesión permanente, dada la importancia del tema. Se pone en consideración la proposición presentada por el concejal Wilson Iván Agudelo. Continúa en consideración, anuncio que al cerrar se queda cerrado. Lo aprueban, honorables concejales. Ha sido aprobado, secretario. Tiene el uso de la palabra el concejal Albert de Jesús Llanos. Gracias, señor presidente. Saludo especial para todos los presentes en el recinto. Y señores representantes de la personería, a mí sí me cabe una duda, pues, de la Contraloría, perdón. Me cabe una duda con el encargado de la responsabilidad fiscal, si a hoy o mañana resulta elegido, no tiene un conflicto ahí de ser el de la responsabilidad fiscal y luego llegar a la primera instancia. Pues me cabe esa duda y no sé. Buenos días. En estos momentos, primero, yo no estoy concursando en el actual proceso que lleva el Consejo Municipal para el nueva elección de Contralor y en efecto, sí, yo sería una segunda instancia, pero al ser director de responsabilidad fiscal y al conocer los procesos de responsabilidad fiscal, en estos momentos no hay procesos para definir en segunda instancia, entonces no tendría ningún impedimento para ello. Tiene el uso de la palabra el concejal Walter René Molano. Bueno, muchas gracias, muy buenos días y gracias por estar aquí en la corporación, atender nuestro llamado. Tengo una duda, es como el periodo. Tengo entendido que el Contralor, pues no tengo claro, ¿va hasta el 31 de diciembre o hasta marzo?
O sea, quisiera como tener claridad, digamos, esta vacancia provisional sería suplida o encargada hasta qué fecha. El periodo del Contralor, según el decreto de nombramiento, está hasta el 31 de diciembre de este año. A partir del 1 de enero del 2026. En caso tal, sí, concejal. Entonces, doctora, por favor, certifíquenos cada uno de que no tiene ningún tipo de inhabilidad para la elección que vamos a hacer mañana, para el encargo que vamos a hacer el día de mañana, por favor. Como dije, mi nombre es María Cristina Ladino Arango. En este momento no me encuentro en curso de ninguna sanción ni inhabilidad. Bueno, yo certifico al Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas que no me encuentro inmerso en ninguna causal de inhabilidad ni incompatibilidad para un encargo. Bueno, yo certifico ante el Honorable Consejo de que a la fecha no me encuentro con ninguna inhabilidad ni incompatibilidad para realizar el cargo de Contralor encargado. Muchas gracias. Presidente, ¿me regalas la palabra? Tiene el uso de la palabra Walter René Molano y ya se la doy, doctora. Yo también le solicito amablemente una certificación. El año anterior yo fui el presidente del Consejo Municipal. Quiero que me certifiquen ante esta plenaria si tengo alguna investigación en la Contraloría pendiente, pues para declararme impedido en caso tal, si alguna investigación como presidente o algo, ¿cierto? Desde la Dirección de Responsabilidad Fiscal a la fecha, usted como concejal y para la vigencia anterior no se encuentra vinculado a ningún proceso de responsabilidad fiscal ni indagación preliminar. Tiene el uso de la palabra la concejala Tatiana López. Gracias, presidente. Presidente, mire, yo fui quien gestó esa proposición, máxime, pues porque todavía tengo la misma preocupación, y es que si la renuncia del Contralor hoy fue aprobada por esta plenaria, surte efectos a partir de hoy a las 12 de la noche, o sea, a las 12:01, no hay una vacancia absoluta de Contralor, entonces el cargo no se ha suplido. Yo le sugiero muy respetuosamente que se asesore con el jurídico del Consejo, concejales, porque yo siento que el encargo hay que definirlo inmediatamente para que surta efectos a partir de las 12:01 de la mañana del día de mañana. O en su defecto, señor presidente, en su sabiduría, entonces la sesión de mañana que sea a las 12:01, como aquí ya se ha sesionado para hacer el respectivo encargo, pero quiero dejar constancia, presidente, que no estoy de acuerdo que el encargo se defina mañana en horas de la mañana. ¿Algún otro concejal tiene algo que aportar? Héctor Jaime. Presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal Carlos Alberto Salgado. Presidente, a mí también me surge esa duda. Si después de las 12:01 de la noche no vamos a tener Contralor, pues sería importante revisar este tema, si nos toca hacer un receso para hacer todas las consultas pertinentes para que no vamos a cometer un error legal, porque acá uno la embarra por cualquier cosa. Presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal Aníbal Chica. Presidente, en el mismo sentido de la compañera Tatiana y en el mismo sentido del compañero Carlos Alberto, me pronuncio, presidente, en esa preocupación. Tiene el uso de la palabra usted, doctor Jonathan. Buenos días para todos, para los que nos acompañan en redes sociales, para las personas que nos acompañan en Gracia y para los honorables concejales. Considero como jurídico del Consejo Municipal que la proposición que hace la concejala Tatiana va acorde a la ley. Si hoy el Consejo Municipal aceptó la renuncia del Contralor Municipal, pues evidentemente no se puede dejar desierto hasta mañana en la mañana
porque esto empieza a hacer efectos a las 12 de la noche. Entonces creo que de pronto sería revisar, presidente, con todo respeto, si se sesiona la hora propuesta por la concejala o qué otras alternativas podamos tener. Pido la palabra, presidente. Presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal Humberto García. Bueno, presidente, como no por correr más se llega más rápido y cada uno es dueño de sus propios miedos, yo estoy paniqueado, pues, para serle sincero. Entonces, antes de que me pongan a tomar aromática, yo le propongo a la plenaria, a usted, señor presidente, que declare un receso hasta las 3 de la tarde, que nos volvamos a reunir y tomemos la decisión para poder hacer las consultas respectivas. Concejal Humberto, se propone, aceptamos la proposición del receso, pero... Una sustitutiva a las 7 de la noche, presidente. Sí, lo levantamos a las 7 de la noche. Volvemos a las 7 de la noche, lo esperamos aquí, listo. Presidente. Y nos trae las certificaciones que le acabamos de pedir. Me regala un segundito, concejal, es tan amable. No me abra los ojos, presidente. Tiene eso la palabra el concejal Carlos Alberto Salgado. Presidente, gracias. Presidente, yo quiero igual, doctor Jonathan, y pedirle a los invitados que nos informen quiénes están participando también en la convocatoria, en el concurso para Contralor, si eso genera alguna inhabilidad para los que están concursando, porque yo participé de la comisión que es donde se evaluaron las hojas de vida y allí se tomó una decisión y algunos candidatos interpusieron tutelas, apelaron. Yo quisiera saber cómo va el proceso, porque a mí también me parece importante saber si hay una inhabilidad por eso, porque nosotros esta noche vamos a tomar una decisión y la idea es que nos quede claro. Gracias, presidente. Presidente, si me permite el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra, Conce, regáleme un segundito, le damos la palabra a Dana, ya se lo dio a usted. Tiene el uso de la palabra la doctora Dana. Buenos días para todos, honorables concejales, demás presentes. Soy director, me llamo Dana Villa, soy directora jurídica número 2 de la corporación. El estado actual del concurso Contralor 2026. El estado actual del concurso Contralor 2026, recibimos en total 3 tutelas, en una de ellas se acumuló otra, es decir, pueden ser 4. Las 4 fallaron a favor del Consejo Municipal, pero 2 personas impugnaron la decisión. No se ha solucionado todavía la impugnación. En una de ellas suspendieron el proceso. Dice que la suspensión va hasta que se resuelva de fondo. Ya se resolvió, pero sin embargo en el auto que resuelve la tutela no dan una suspensión. Lo que hicimos nosotros y el equipo de jurídico fue enviar una comunicación diciéndoles que por favor en el auto se modificara y se levantara la suspensión, que no quedara así como en el limbo, sino que hubiese un auto que dice que se levanta la suspensión. Hasta el momento vamos así con 2 impugnadas. Tiene el uso de la palabra el concejal Walter René Molano. Gracias, presidente. Es que tengo un conocimiento que uno de ustedes 2 o 3, no sé, tiene la intención o está aspirando a ser contralor, ¿cierto? En caso tal, es muy bueno dejar eso claro, porque si nosotros lo designamos encargado como contralor, automáticamente quedaría inhabilitado para ser contralor, que es lo mismo que pasó en Pereira, y eso acarrearía muchos problemas jurídicos para los concejales. Entonces sí nos gustaría, claro, nosotros no podemos, sí, obviamente se inhabilita, pero en este caso nosotros no lo podríamos hacer, porque si lo hacemos, usted podría, la persona que está aspirando, no sé quién sea, podría alegar mañana de que nosotros lo inhabilitamos, no él. Entonces sí sería muy bueno que nos dieran esa claridad a la corporación. Si uno de ustedes está aspirando a ser contralor y se ha presentado al proceso, hoja de vida, pues creería yo que no deberíamos designarlo o encargarlo, porque pues lo estaríamos inhabilitando, ¿cierto? No sé, tengo esa duda.
Muchas gracias, concejal Walter. Lo primero es indicar que las resultas del proceso a la fecha de la acción de tutela por mí impetrada dieron un resultado favorable a la corporación. En tal caso, yo en estos momentos estaría renunciando a esa posibilidad sin tener inmerso a ninguno de los concejales, teniendo en cuenta pues de que lo que yo alegaba dentro de la acción de tutela era una vulneración directa al debido proceso. En tal caso, pues en estos momentos debo constancia ante el honorable consejo de que renuncio a esa posibilidad en el eventual caso de quedar contralor. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el concejal Héctor Jaime Castro. Presidente, sí, eso era justamente lo que le iba a solicitar al doctor Arevalo, que tengo entendido que inició acción constitucional, y es que precisamente usted, en la medida que si llegara a resultar electo, pues inmediatamente quedaría inhabilitado si se gana el concurso, ¿cierto? Eso es uno. Entonces, que efectivamente nos certifique que está dispuesto a que en caso de resultar electo, pues usted evidentemente va a aceptar esa inhabilidad sobreviniente y que va a exonerar al Consejo Municipal y a los honorables concejales de cualquier tipo de responsabilidad disciplinaria, bueno, que pudiera llegar a incurrir. Y lo segundo es que si esa elección se da mañana, yo personalmente sí le sugiero si se da hoy o mañana, como la acción de tutela o la impugnación todavía no se ha resuelto, yo sí le sugeriría muy respetuosamente, en aras de que no se vayan a enredar, porque no falta, a los compañeros que hicieron parte de la comisión que evaluó las hojas de vida, que se declaren impedidos porque hoy no se ha resuelto esa acción judicial y ellos fueron los que tomaron la decisión que hoy es objeto de reproche judicial. Entonces yo muy respetuosamente a los compañeros que hicieron parte de esa comisión sí les recomiendo que se declaren impedidos para votar. Eso era todo, presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal Wilson Iván Agudelo. Gracias, presidente. Un saludo muy especial para todos. Ya pues todo está dicho debido a las circunstancias pues de estas posibles votaciones con el Contralor. Me declaro impedido, dado que estoy inmerso pues en el tema de la comisión por la cual estuvimos eligiendo estas hojas de vida. Entonces me declaro impedido. Secretario, por favor, reconocer la presencia del concejal Miguel Ángel Rabe. Sí, señor presidente. Miguel Ángel Rabe Rojo. Presente. Tiene el uso de la palabra el concejal James Castaño. Presidente, a mí también me da el uso de la palabra. En el mismo sentido, entonces, yo también me declaro impedido para evitar complicaciones. Tiene el uso de la palabra el concejal Carlos Alberto Salgado. Presidente, pues teniendo en cuenta ya lo otro y con los temores que nos asisten, yo también me declaro impedido. Pero que someta, o sea, ¿por qué no somete a consideración que los concejales que participamos en la comisión, porque la concejal Camila no está, pero me imagino que ella también... Ah, bueno, entonces uno por uno, entonces ya Camilita cuando esté acá tomará la decisión. Vamos entonces a someter a consideración los impedimentos expuestos por cada uno de ustedes. Tiene el uso de la palabra el concejal Miguel Ángel Rabe. Gracias, presidente. Yo sí le solicito... Disculpe, señor concejal. Por favor, solicitamos, por favor, orden en la sala, por favor. Muchas gracias. Gracias. No, yo sí le solicito a usted el favor de que ponga en consideración el impedimento mío, que es más que justificado, concejal Tatiana. Es más que justificado porque pues uno de los aspirantes me mandó a mí ante un juzgado y yo lo tengo mandado en la fiscalía, entonces hay un impedimento acá donde yo no puedo participar acá de esta elección. El doctor Steven Arevalo, entonces yo no puedo votar esta cosa y me declaro impedido por eso.
Vamos entonces a poner en consideración los impedimentos de cada uno. Tiene la palabra el concejal Luis Eduardo Giraldo. Presidente, muchas gracias. Un saludo muy especial a los amigos de las barras. Bueno, yo creo que como hicimos parte de una comisión que realmente fue una comisión muy álgida, un tema muy complejo, donde fue una votación 3-2, donde hubieron muchas cosas en esa comisión, y para evitar un conflicto de intereses, me declaro impedido en este tema para evitar un conflicto de intereses en el momento. Y lo dejé también en su momento ahí en la comisión. Muchas gracias. Entonces vamos a iniciar a someter los impedimentos. Vamos a someter el impedimento del concejal Wilson Iván Agudelo Astudillo. Se pone en consideración, anuncio que al cerrar se queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales, nominal, secretario. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Honorables concejales, los siguientes son los concejales que se han manifestado que tienen impedimento. El honorable concejal Wilson Iván Agudelo Astudillo, el honorable concejal Carlos Alberto Salgado Flores, el concejal Miguel Ángel Rabe Rojo, el concejal Luis Eduardo Giraldo Ospina y el honorable concejal James Castaño Castaño. Sí, señor honorable concejal, esta es la enunciación de quienes han solicitado se les apruebe su impedimento. El honorable concejal Wilson Iván Agudelo Astudillo solicita que se considere su impedimento, ya que hizo parte de la comisión accidental dentro del proceso de elección de Contralor para el próximo año. Presidente, pero sí es bueno que no solamente, o sea, formar parte de una comisión no genera un impedimento. Lo que me está diciendo el señor jurídico es que el impedimento lo genera una demanda que hubo. Entonces es bueno que aclaren una acción o algo, porque pues formar parte de una comisión no genera impedimento. Presidente. Entonces vamos a someter uno por uno. Sí, señor presidente. Vamos entonces a someter a consideración el impedimento presentado por el honorable concejal Wilson Iván Agudelo Astudillo. Se pone en consideración, anuncio que al cerrar se queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Walter René Molano Mora. Sí. Julie Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Tatiana López Saldarriaga. Sí. Señor presidente, fue aprobada el impedimento presentado por el honorable concejal Wilson Iván Agudelo Astudillo con 16 votos positivos y un concejal ausente. Dando claridad que esta es para la definición de el encargo ante la Contraloría Municipal de Dos Quebradas. Señor presidente, el honorable concejal Carlos Alberto Salgado también presentó a consideración de esta plenaria su impedimento por las razones antes mencionadas con respecto a su conformación en la comisión accidental. Se pone en consideración el impedimento del concejal Carlos Alberto Salgado.
Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban ahora los concejales. Nomina al secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. Sí. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue votada el impedimento del honorable concejal Carlos Alberto Salgado con 15 votos por la positiva, 2 concejales ausentes. El concejal Miguel Ángel Luis Eduardo Giraldo. Se pone en consideración. Luis Eduardo Giraldo, sí, señor presidente, él presentó su impedimento por las razones antes expuestas, ya que hizo parte de la comisión accidental, y recordemos que uno de los 3 directores que posiblemente estén habilitados para estar como encargados se presentó al concurso de méritos de elección de Contralor. Se pone en consideración la proposición presentada por el concejal Luis Eduardo Giraldo del impedimento de estar en el encargo de Contralor. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban ahora los concejales. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. Sí. Albert de Jesús Llano Zapata. Albert de Jesús Llano Zapata. Walter René Molano Mora. Sí. Albert dijo sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobada la consideración presentada por el honorable concejal Luis Eduardo Giraldo, su declaratoria de impedimento con 15 votos por la positiva, 2 votos por la negativa. Perdón, 2 concejales ausentes. Señor presidente, el honorable concejal Miguel Ángel Rabe Rojo solicitó se declarara impedido para esta votación, ya que manifiesta que hay en curso una demanda por parte de Steven Arevalo Quintero y una denuncia fiscal en contra del concejal Miguel Ángel Rabe Rojo. Se pone en consideración el impedimento presentado por el concejal Miguel Ángel Rabe Rojo. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. José Humberto García Morales. José Humberto García Morales.
Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. Sí. Albert de Jesús Llano Zapata. Albert de Jesús Llano Zapata. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobada el impedimento del honorable concejal Miguel Ángel Rabe Rojo con 14 votos positivos y 3 concejales ausentes. Señor presidente, también el honorable concejal James Castaño solicitó se considerara su impedimento, pero le solicitamos al honorable concejal James Castaño que explique o argumente el porqué de su impedimento, ya que no quedó claro. Tiene el uso de la palabra el concejal James Castaño. Ya le aclaro, claro que sí, porque yo pertenecía a la comisión que revisó los documentos de los aspirantes a ser contralores. Se pone en Y en este consideración momento- el impedimento. Perdón, y en este momento falta por definir la segunda instancia de una acción de tutela. Esa es la razón por la cual me declaro impedido. Se pone en consideración el impedimento presentado por el concejal James Castaño. Wilson Continúa Iván. en consideración, anuncio que cerrar se queda cerrado. Lo aprueban ahora los concejales. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Los noto asustaditos. Sí. Tatiana López Aldarriaga. Sí. Albert de Jesús Llano Zapata. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Ricardo Zuluaga Cuervo. Señor presidente, fue aprobado el impedimento con 10 votos por la positiva y 7 concejales ausentes. No, señor presidente, estas fueron todas las consideraciones presentadas por los honorables concejales en solicitud de que se sometieran sus impedimentos. Entonces declaramos un receso hasta las 7 p.m., 7 de la noche. Los esperamos a ustedes esta noche a las 7 aquí en el Consejo Municipal. Y les recordamos, por favor, traer las certificaciones que esta honorable corporación a bien les solicitó. Entonces nos vemos esta noche, 7 de la noche. Levantamos el receso. Un abrazo para todos.